dudas, me dicen y nos detenemos, no hay problema. Empezamos entonces con la corrección de este TPO aleatorio de la unidad 22, o sea, del sistema endocrino. Y en la primera pregunta nos decía que marcáramos la asociación correcta entre las características de cada sistema de comunicación o de regulación y control del organismo. Y en realidad, si ustedes se fijan, la única que hacía una asociación correcta era la B, ya que en las otras, tanto el sistema inmune como el endocrino, ninguno de ellos tienen información directa. ¿Sí? Recuerden que todas las respuestas son generalizadas y la única que es directa es la que se lleva a cabo a través del sistema nervioso que va con un axón al punto. Si no, las otras se liberan en sangre, entonces hacen una respuesta más generalizada. La pregunta número 2 me hablaba del mecanismo que controla a la corteza y a la médula respectivamente, quiere decir en orden. ¿Qué secretaba la corteza? Corticoides. Bien, corticoides. Pero ¿qué control tenían esos corticoides? Retroalimentación negativa. ¿De quién? De la hipófisis y del hipotálamo. Bueno, de la hipófisis y el hipotálamo en el caso de los glucocorticoides y de los sexocorticoides. Recuerden que los mineralocorticoides tienen un circuito a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, también es un circuito de retroalimentación negativa, ¿sí? No me hace la distinción, pero es un circuito de retroalimentación negativo. Distinto es lo que ocurre en la médula, que era la modificación de un ganglio simpático, entonces solo recibía la estimulación nerviosa a partir del sistema nervioso autónomo. Entonces, si hay algo que me incita al estrés o preparar al cuerpo para lucha y huida, además de la respuesta del sistema nervioso autónomo a cada una de sus conexiones nerviosas, también liberaba el estímulo de la médula y la médula libera estas sustancias a nivel endocrino, ¿sí? Pero respectivamente es retroalimentación negativa, ya sea por el circuito eje hipotálamo hipofisario, sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en la médula por estimulación nerviosa. Bien, en la 3 me preguntaba de este sistema justamente, renina, angiotensina, aldosterona, y teníamos que marcar la asociación correcta. ¿Por qué la A estaba mal? Porque no es en los sinusoides hepáticos. Bien, ¿en dónde es? Creo que era en el aparato no sé qué. No, el aparato yuxtaglomerular es el que libera renina, pero recuerden que la renina va en En los sangre. pulmones y eso, ¿no? ¿Cómo? En los pulmones, ahí, cuando, o sea, cerca de donde sale el ECA. Bien, la verdad es que la ECA se libera a partir del riñón, a partir del pulmón, a través del corazón, y va a circulación general, o sea que de última si puedo poner un lugar principal es cerca de donde se secreta la ECA, pero la verdad es que es a nivel sistémico, pero bajo ningún punto de vista cerca del hígado, porque no es el hígado quien secreta la ECA, ¿sí? El hígado secreta el angiotensinógeno, así que va a ver si hay renina en sangre y se va a transformar, pero lo que está mal es acá la ubicación. Si la angiotensina resulta de la activación, o sea, la angiotensina 2 de la 1, pero no en los sinusoides hepáticos. La 2 era la que estaba bien, la B, ya que dice que la angiotensina 1 se produce a partir de la activación del angiotensinógeno hepático, que es correcto, y sabemos que es a través de la renina. La C dice la renina se libera frente a situaciones de hiperflujo renal. Si yo tengo un hiperflujo renal, quiere decir que estoy procesando mayor cantidad de sangre en el riñón, o sea, estoy filtrando mayor cantidad, eso quiere decir que hay un aumento de presión. Y la renina se secretaba cuando disminuía la presión y no cuando aumentaba. Y en la D me dice el resultado final de la activación de este sistema es el aumento de la diuresis y la natriuresis. No, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona busca aumentar la presión. Entonces va a aumentar la retención de agua. Por ende va a disminuir la natriuresis y va a disminuir la diuresis. ¿Sí? Aparte está estimulando la aldosterona y la aldosterona reabsorbe sodio, no lo excreta. En la 4 me hablaba de hormonas hiperglucemiantes, que son todas, pero lo que tenía que tener en cuenta era el mecanismo que llevaban a cabo. Y me habla de gluconeogénesis fundamental. En este caso, la hormona que hace gluconeogénesis fundamentalmente es el cortisol, ya que el glucagón y la adrenalina, el mecanismo principal que llevan a cabo es la estimulación que tienen a nivel hepático para degradar glucógeno y liberar glucosa a la sangre. Y la somatotrofina, u hormona del crecimiento, sabemos que inhibe la captación de glucosa por los tejidos.
obviamente no el hueso o no los tejidos que están creciendo, pero es hiperglucemiante por inhibirla de todos los demás, ¿sí? No por producir nueva glucosa. O sea que en este mecanismo teníamos que marcar al cortisol como mecanismo fundamental. En la 5 me dice que identificáramos cuáles eran las afirmaciones referidas a la regulación hormonal de la glucosa sanguínea. La A me dice cuando la concentración de azúcar en la sangre es baja, o sea, hay una hipoglucemia, el páncreas libera glucagón, está bien, pero dice que estimula la degradación de glucosa. No estimula la degradación de glucosa si el glucagón es hiperglucemiante. Entonces lo que hace es degradar glucógeno o producir glucosa a partir de la degradación de lípidos o de proteínas para que se produzcan más, pero no estimulando la degradación de la misma. En la B me dice cuando la concentración de azúcar en la sangre es elevada, o sea, hay una hiperglucemia, el páncreas secreta insulina, está bien, retira la glucosa del torrente sanguíneo, también está bien, incrementando la absorción, pero y si promueve su degradación. Eso es lo que está mal, porque la insulina hace que las células absorban glucosa, no que la degraden, y después de eso, si me sobra igual, le digo al hígado, che, almacenate lo que sobra como glucógeno, ¿sí? Entonces hace glucógenogénesis, pero no fomenta la glucólisis, que sería promover su degradación. Gise, ¿Ah? no entiendo, ¿por qué no? Si se lo estoy poniendo a la célula ¿qué va a hacer con la glucosa si no hace No, glucólisis? pero eso es un mecanismo celular. No es la insulina la que lo fomenta. La insulina solo te permite que la célula lo absorba. La célula obviamente lo necesita y a través de sus propios mecanismos de control podrá hacer glucólisis. Pero no es la insulina la que hace que la glucosa se libere. Ah, bien. O sea, solo la mete a la célula. Después la célula va a hacer un balance. Apenas mete esa glucosa a la célula, la fosforila y la transforma en glucosa 6-fosfato para que no salga al exterior. Pero el consumo, o sea, que haga glucólisis, va a depender de los mecanismos que ya vimos que controlan la oxidación celular dentro de la célula. Si hay mucho ATP, inhibo a la fosfofructoquinasa, inhibo al ciclo de Krebs, bueno, los mecanismos que ya vimos de control dentro de la célula. Y la insulina no tiene nada que ver. ¿Y existe existe alguna hormona que estimule la glucólisis? O sea, que sí haga eso. No. Bien, gracias. No, esto va por control celular, de acuerdo a la demanda y el gasto que tenga de ATP. Entiendo. Sí es verdad que si yo libero hormonas como esta que lo meten, es para que después lo consuman, o una hormona que aumenta la tasa metabólica, como las hormonas tiroideas. Van a la célula y aumentar la tasa metabólica, es decirle a la célula, dale, acelera el proceso, y eso va a consumir energía y va a fomentar a la glucólisis. O sea, es como que es directo el mecanismo, pero dentro de la célula no es que yo tengo más hormonas tiroideas o tengo más insulina y gasto más glucosa. La glucosa se gasta en base al balance de ATP que hay adentro. Bien, en la C me decía que en condiciones de estrés, la ACTH, producida por la hipófisis, está bien, estimula la glándula suprarrenal, libera cortisol, que es un glucocorticoide, otras hormonas relacionadas, está bien, porque vimos que el estrés también estimula otra, incrementa, dice, la degradación de proteínas y su conversión en glucosa en el hígado. Esto está bien porque acuérdense que el cortisol tiene como mecanismos, como dijimos recién, producir en realidad, digamos, la generación de nueva glucosa, y la generación de nueva glucosa lo hago a partir de proteínas o de ácidos grasos, que no me los nombra, pero también podrían ser otras fuentes, ¿sí? Ahora, la C me dice que en condiciones de estrés estimulo a la médula por las fibras nerviosas para producir adrenalina y noradrenalina, que hasta ahí está bien, pero dice que también hace disminuir la concentración de azúcar en sangre, y eso está mal porque sabemos que es hiperglucemiante. La única que disminuye la concentración de azúcar en sangre, o sea que es hipoglucemiante, es la insulina. Todas las demás son hiperglucemiantes. Bueno, la C era fácil, era de definición, tengo que marcar la correcta con respecto a la hormona que sea un derivado de aminoácidos, que la única que tengo acá es la tiroxina. Acuérdense que las hormonas de la tiroides, o sea, las hormonas tiroideas de crecimiento, porque la calcitonina no, sino la T3 y la T4, y las catecolaminas, que eran las liberadas por la médula suprarrenal, son derivados de aminoácidos. La mayoría son proteínas, y esteroideas me tengo que acordar las hormonas sexuales y los corticoides de la corteza suprarrenal. Todas las demás son péptidos, proteínas o glucoproteínas modificadas, pero no tienen
un derivado de un aminoácido incorporándole algún otro compuesto metálico o no metálico que se acople. En la 7 me habla de las prostaglandinas, y las prostaglandinas, que son las que estábamos viendo al final, decía que generalmente tienen un efecto sobre las mismas células que las secretan o sus vecinas, que esto estaba definido respectivamente como secreción autócrina y parácrina, ¿sí? En base, obviamente, al orden en el que me lo está dando en la consigna. En la 8 me dice que la calcitonina se produce en las células parafoliculares en respuesta a niveles aumentados de calcio en sangre. O sea, que aumenta la calcemia y le dice a la tiroides secreta calcitonina. O sea, ¿qué hace la calcitonina? Lo contrario, disminuye la calcemia. ¿Cómo disminuyo la calcemia? Inhibiendo la reabsorción ósea. O sea, inhibiendo la degradación del hueso. Eso es lo que hace la calcitonina. Los otros mecanismos que tengan acoplado el aumento de la calcemia se llevaban a cabo a través de la paratormona, o sea, de las hormonas paratiroideas y no de la tiroides. Ese es el único mecanismo que lleva a cabo la calcitonina. En la 9 me dice, las hormonas son mensajeros químicos secretados por glándulas o por tejidos endócrinos, como habíamos visto al final. Por ejemplo, me da el corazón, podría haberme puesto cualquier ejemplo, el intestino, el estómago, el timo, bueno, como vimos recién. Pero me habla particularmente de estas hormonas que tengo que marcar la asociación correcta. ¿Qué es lo que está mal en la primera? Son receptores específicos. Bien, nunca hay un receptor inespecífico. De hecho, por eso las hormonas se secretan en muy poca concentración, por eso está mal esta, siempre en poquita concentración, porque al ser tan específicas, en realidad, aunque haya poca concentración, solo la va a captar la célula que tenga el receptor específico. Y nunca van a tener una acción de forma inmediata o rápida, porque como son hormonas, van a la sangre, tienen una respuesta generalizada y demora, es tardía, prolongada en el tiempo, pero demora y es tardía. Así que no tienen acción rápida y tampoco tienen una forma de actuar inmediata. La que estaba bien era la D, que dice actúan en tejidos, los cuales son denominados células o tejidos blancos, distintos al cual lo origina. Generalmente sucede esto, ¿sí? Porque justamente a eso se aboca la secreción endocrina. Y por lo menos, aunque actúen en el mismo órgano, no es la misma célula. Porque, por ejemplo, el estómago, para darles un ejemplo, el estómago secreta en sus glándulas gastrina, pero no actúa sobre la misma glándula que segrega gastrina, actúa sobre células del mismo estómago, pero que producen ácido clorhídrico para aumentar el ácido gástrico. Entonces, ojo, dice, actúan en otra célula o en otro tejido, aunque sea el mismo órgano. ¿Sí? Pero esa es la acción que tiene la hormona a diferencia de la prostaglandina. Entonces va por sangre la gastrina y vuelve al mismo estómago a estimular a otras células. Por eso se demora también, aunque encima el órgano de ejecución es el mismo órgano que lo secreta. Por eso justamente en el hipotálamo y la hipófisis, para no hacer todo este recorrido general y volver, existe el sistema portohipofisario, ¿sí? Para que llegue más rápido, pero porque siempre la célula o el tejido blanco está en otra célula que no es la que la secreta. La 10 me dice que marque las diferencias entre glándula exócrina y endócrina. Esta era fácil detectar, la que era incorrecta, porque me define justamente todo lo que define una glándula exócrina como endócrina, ¿sí? O sea, la cavidad exterior del cuerpo, un órgano hueco o la cavidad externa directamente del cuerpo es una función de la glándula exócrina. La endocrina, como dice la B, va hacia el líquido intersticial, se absorbe por capilares linfáticos generalmente y pasa después a los capilares sanguíneos. Y los ejemplos que me da de glándula y endocrina y exócrinas también, todas estas son las que hemos visto en esta unidad como algunos de los ejemplos de glándulas endócrinas, y exócrinas tenemos salivales hacia la boca, que es una cavidad del cuerpo, sudorípada hacia el exterior del cuerpo, al igual que la sebácea, que secreta sebo hacia el exterior, mamaria hacia el exterior, la leche, y mucosas y digestivas hacia el interior de alguna cavidad o estructura corporal. La 11 me dice que un paciente llega aseverando que tiene un tumor en la glándula paratiroides. Si tiene un tumor que secreta además, es un hiperparatiroidismo. Si tengo mucha hormona paratiroidea, la hormona paratiroidea aumenta la calcemia. ¿Cómo aumentaba la calcemia? Ahí, por ejemplo, aumentando la degradación del hueso,
que puede producir, si tengo un tumor y está aumentado, una osteoporosis, que puede llevar también a la pérdida de estatura por constricción de las vértebras, ¿sí? Que son las que me dan la estatura general. Podría haber sido un aumento de la absorción intestinal, podría haber sido un aumento de la fijación o sea, a través de la vitamina D, o también su ejecución en el riñón, que hace lo contrario de lo que me dice B, porque me dice, los riñones retienen fosfato y eliminan calcio. No, lo que hace la paratormona es aumentar la absorción de calcio, entonces lo disminuyo en orina y hago lo contrario con el fosfato. Y en la D me dice, si se opera, se genera un déficit de paratormona, lo cual lleva a la tetania. Claro, porque si tengo un tumor y la saco, y bueno, voy a tener todo lo contrario, o sea, ya no tengo paratormona, entonces me disminuye mucho el calcio en sangre y por eso encuentro una de las consecuencias que sería la tetania. ¿Se entiende esa? Sí, más o menos, Gise, yo tengo una duda porque yo entendí que para tener hiperfosfaturia tiene que retener el fosfato, entonces no entiendo por qué está mal. No, hiperfosfatemia. Es que yo en el apunte tengo hipocalciuria e hiperfosfaturia. Claro, por eso. Hiperfosfaturia, a ver, hiperfosfaturia es que elimino mucha cantidad de fosfato en orina. Entonces en sangre es al revés. Ah, no, ya entendí, leí muy mal, perdón. Acordate, el uria y el emia siempre son contrarios, porque si yo excreto mucho en orina, es que tengo poco en sangre, porque siempre la orina sale del filtrado de la sangre. ¿Se entiende? Sí, ya entendí, había leído mal, gracias. Bien, perfecto. Vamos a la 12, que me dice marque la asociación correcta. Lo que está mal en la A es que me invierte las glándulas, TRH es de hipotálamo, TSH es de hipófisis, y en el caso de la B y la C me invierte el órgano final, o sea, la glándula final, se marcó mal, ya que los estrógenos son fomentados por la secreción de FSH y la testosterona por LH, o sea, está cruzado. Es verdad que la hormona liberadora de gonadotrofina ejecuta su función sobre la hipófisis para secretar FSH y LH, pero la acción de cada una de estas hormonas va hacia testículos y ovarios a producir funciones distintas. Es importante que en esta unidad vean este recorrido, porque las funciones específicas y todo eso sepan que lo vamos a desarrollar más en profundidad en reproductor, y ahí lo repasamos de vuelta al circuito bien, pero sí saber quién estimula a quién. La única que estaba bien es la D, no me hace una aclaración específica de qué corticoides, porque la verdad es que los mineralocorticoides no dependen de esto, pero si yo tengo que buscar la correcta, es la más correcta. Estimula corticoides, gluco y sexocorticoides, no mineralocorticoides, pero los otros dos sí, así que estaría bien. La 13 me dice, los glucocorticoides como el cortisol son hormonas liberadas por la corteza y me dice que marque lo que no corresponda, o sea, lo incorrecto. Su liberación se ve estimulada directamente por la CTH, es lo que vimos recién y está bien. Suprimen la respuesta inflamatoria inmune, sí, es una de las causas por las cuales administramos también corticoides artificiales, y el exceso produce Cushing. Ahora, me dice, disminuyen la retención de líquido en la C. Esto está mal, porque si yo tengo una hormona hiperglucemiante, aumento la glucosa en sangre, aumento la cantidad de agua, que aumenta la presión sanguínea, y esto produce extravasación de agua hacia el líquido intersticial, que produce un aumento, digamos, de la retención de líquido, que me da como consecuencia un edema, ¿sí? Un edema generalizado. Eso es aumento de retención de líquido y no disminución, como me dice la C. Dice, Sí. la extravasación, ¿cómo se produce? O sea, por ósmosis o cómo. Claro, sí, por ósmosis. Porque vos fíjate, la glucosa es como que agarra el agua y dice, bueno, me la llevo conmigo. Pero si yo tengo una hiperglucemia, retengo agua en los vasos sanguíneos porque la glucosa la arrastra, pero igual estoy metiendo más agua, entonces en la sangre tiende a ser más hipotónica de lo que era, porque está aumentando la glucosa nada más, pero hay otros, digamos, otros iones y otras sustancias que son osmóticamente activas en los vasos sanguíneos, y que no están aumentando, está aumentando solo la glucosa. Entonces, al arrastrar el agua trata de igualar también su equilibrio hídrico con los tejidos de alrededor, que sería el líquido intersticial, por eso se acumula ahí. O sea, yo meto mayor cantidad de agua, reabsorbo más cantidad de agua, pero ese agua se trata de equilibrar y pasa por ósmosis al medio
al medio extracelular. Todo lo que genere hipertensión tiende a extravasar líquido hacia el tejido y generar retención de líquido. Siempre que hay hipertensión, hay aumento de retención de líquido. Ah, bien, gracias. No, de nada. Bueno, 14. Marque lo correcto respecto a las hormonas secretadas por el páncreas. El glucagón es secretado por las células beta. Eso está mal. Son las células alfa. Ante una disminución de glucemia está bien, porque es hiperglucemiante, su estímulo es lo contrario, pero son las células alfa y no beta. La insulina es la única hormona hipoglucemiante que está bien. Después me dice, el glucagón produce glucógenogénesis. ¿Qué hacía el glucagón? Glucogenólisis. Bien, degrada el glucógeno para subir la glucosa en sangre, no lo produce. Y la insulina, como dijimos recién, no produce glucólisis, sino que produce que la célula absorba mayor cantidad de glucosa y por ende disminuye la glucemia. La 15 me habla de las prostaglandinas y tengo que ver en su semejanza con las hormonas cuál sería lo incorrecto. Lo incorrecto es la A porque me dice que puede tener efectos antipiréticos y facilitar la degradación plaquetaria. No tiene función antipirética, sino pirética, ¿sí? Porque aumenta la temperatura, por eso se median la fiebre. Después, la B me dice, son degradadas rápidamente. Sí, dijimos que eran rápidamente sacadas de circulación, eran muy potentes, derivadas todas del ácido araquidónico, participan también en procesos inflamatorios e inmunológicos, estimulándola por la contracción también de los músculos de alrededor y de los propios vasos sanguíneos para liberar las células del sistema inmune al proceso inflamatorio, y bueno, las otras funciones que también vimos, de las que están ahí están correctas, pero podrían haberme puesto otras más. Y con respecto a la 16, me dice qué relación hay entre TSH, LH y FSH. Las tres son sintetizadas por hipófisis y no por hipotálamo, y además no son derivadas del colesterol, así que está todo mal eso. Son glucoproteínas y secretadas por la adenohipófisis, como me dice la opción B. No usan receptores intracelulares porque son glucoproteínas, no pueden pasar por la membrana, entonces su receptor tiene que estar en la membrana e inducir a un segundo mensajero. Y la D, lo que está mal es que me diga que solo la TSH es considerada una hormona trófica, ya que la FSH y la LH también lo son, porque en realidad las tres hormonas se liberan en sangre y actúan sobre una glándula, TSH sobre tiroides, FSH y LH sobre testículo y ovario, o sea que las tres son hormonas tróficas. ¿Sí? Yo tengo una duda, pero de otra cosa. Sí, dale. Viste que a las somatomedinas también te las dicen como factores de crecimiento similares a la insulina. ¿Por qué es eso? ¿Por la estructura química o por algún efecto Sí, que por tenga? la estructura química y también por el funcionamiento que tienen, porque la insulina, al fomentar la agregación o sea, la absorción de glucosa, va a estimular que cualquier proceso de crecimiento que necesite la célula que le va a hacer gasto de ATP, va a producir degradación, digamos, de glucosa. Entonces, por eso se dice, o sea, si yo necesito crecer, necesito mucha participación de hormonas del crecimiento, de las hormonas tiroideas, de las hormonas sexuales, de somatomedinas que llega al tejido, y la insulina fomenta que se meta glucosa en el tejido. Entonces, como que hacen un proceso bastante parecido al que hace la insulina para mediar el aumento de ATP de la célula. Por eso te dice similares a la insulina, en la acción de la célula. Ah, bien. Y una cosa más, ¿la melatonina es un cronobiótico? La melatonina. Bien. Es un... No te Si es escuché. un cronobiótico. Sí, podrías, yo no sé si está ese término en el cuadernillo, pero podrían, digamos, participar de la cronología en el día, ¿sí? Y dentro de las estaciones también, entonces están asociados a las sustancias que son cronobióticos. Exactamente, por eso es una de las hipótesis. Pues digo, bueno, y en estos ciclos circadianos, ¿qué funciones pueden tener? Se dicen los seres humanos que por ahí participan de la regulación también de la madurez sexual, entonces ya en ese cronos, en la evaluación del tiempo, no es solo día y noche o estaciones, sino procesos más grandes, como por ejemplo una etapa reproductiva. Pero sí, están dentro de las sustancias que pueden regular Claro. las etapas. Por eso, bueno, la glándula pineal se la considera como el tercer ojo en muchos animales por esto, porque responden
a las estaciones, o al cambio lunar, o al cambio en realidad del día y la noche, o sea, al estímulo. Entonces gracias a eso se calcula que regularían procesos gracias a eso. Claro, es que dice el cuadernillo que, bueno, que es una sustancia que puede modificar, viste, el reloj biológico, pero no sabía si la melatonina lo podía modificar o solo lo regulaba como estable. Mirá, trata de regularlo. Lo que pasa que trata de regular bajo determinados parámetros evolutivos, pero te dice que tiende a regular y no que lo limita, porque uno mismo, por la segregación de otras sustancias o por la misma imposición del nivel de vida que uno lleva, por ejemplo, una persona que labura de noche y duerme de día, está sometiendo a que otras sustancias se liberen en más cantidad, y aunque la melatonina trate de regular nuestro ciclo circadiano, haya otras cosas que también influyen. Entonces te dice como que participa, pero no es determinante. Si no, si sería determinante, o sea, no podrías directamente trabajar de noche porque se te apagaría el cerebro y listo, hubiera una sustancia que ya listo, hasta acá llegamos y ahora entra de fase de sueño. Entonces, regula, tiende a ir a la par de acuerdo al hábitat diurno o nocturno que uno tiene, pero siempre en una persona u otra depende de miles de factores nerviosos, endocrinos, demás, y no solo de la segregación de ella, o sea, de la melatonina. Claro, o sea que cuando, por ejemplo, cuando nosotros decimos que tenemos que acostarnos a tal hora, siempre, todos los días, es como para regular eso. Exactamente, para tratar de que el cuerpo se acostumbre a que la melatonina te siga su ciclo natural y que vos acompañes con tu actividad a que eso siga cronológicamente. Entonces, si uno se acostumbra y se pone esas imposiciones, por ahí hasta se acostumbra al reloj biológico y uno se despierta solo. Vieron que hay gente que siempre se despierta a la misma hora o se acuesta a la misma hora. Entonces, ordena para que la propia melatonina me marque un poco más el esquema y no los otros factores externos. Claro, bien, gracias, Gis. Nada de nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, yo tengo una pregunta. Ay, perdón. No, dale, dale. No, iba a preguntar por la enfermedad de Cushing y el edema, si no tenía algo que ver con la presión oncótica. Sí, sí, obvio. Es que el edema es justamente el aumento de la presión oncótica en la sangre y por eso se extravasa. Ah, bien, pregunto porque no me acordaba bien lo que era la presión oncótica. Entonces. Ah, bien, no, igual no te preocupes porque lo vamos a repasar bien en circulatorio y ahí lo vemos en base a ello, pero todos los problemas de presión y la regulación de la presión tiene que ver obviamente con la presión oncótica que hay en sangre y cómo eso se regula con el medio extracelular, o sea, el intersticial, y con la liberación por la orina o el ingreso a través de la reabsorción del intestino. Bien, bien. Sí, tiene que ver. No sé, Feri, ¿vas a hacer otra pregunta? Ah, sí, era sobre la gluconeogénesis. O sea, yo a partir de proteínas produzco glucosa y por otro lado a partir de lípidos también puedo producir glucosa. O sea, no era que tenía que yo tener una mezcla de proteínas más lípidos para producir glucosa. No, no. No, con cualquiera de los dos. Cuando yo voy a producir glucosa nueva en un productor como una planta, lo hago a través de la materia prima, que es el dióxido de carbono y el agua. Después, en cualquier otro organismo que sea heterótrofo como nosotros, tiene que hacer, depende de las enzimas que estén disponibles y si hay mayor cantidad, generalmente le echo mano primero a los lípidos, porque las proteínas son más estructurales. Pero si no tengo lípidos para poder producir, también lo puedo hacer con exceso de proteínas. Supongamos, hoy comí muchísimas proteínas y no hay proteínas estructurales que consumir, entonces lo puedo utilizar también como fuente de energía. Esto tiene que ver con todas las rutas biosintéticas que vimos en metabolismo, en oxidación celular. Las rutas de biosíntesis son todas aquellas que conectan todos los tipos de compuestos orgánicos. Entonces depende de lo que tengas más y menos demanda en otro tejido, lo podés transformar y meterlo a una vía de degradación o una vía de transformación de glucosa que el último fin va a ser que haga glucólisis y que te dé energía. ¿Sí? O sea, se mancomuna, pero es uno u otro dependiendo lo que tengas disponible y la demanda de cada uno de los tejidos, obviamente. Ah, buenísimo. Gracias. No hay nada. Cuando ustedes salen, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio físico, por eso siempre se recomienda también una cierta cantidad, es para que yo alcance a agotar la glucosa que hay en sangre y empiece a quemar la grasa que hay en exceso. Por ejemplo, si yo salgo a caminar todos los días, pero salgo a caminar, no sé, 10 minutos, y probablemente consuma la glucosa que hay en sangre, y listo. Y después como de nuevo y la vuelvo a meter. En cambio, después de una cierta cantidad de ejercicio físico, uno agota la reserva de glucosa que hay, agota la reserva de glucógeno del hígado, entonces va hacia los depósitos de grasa para que el adipocito degrade y esa grasa por alguna ruta se transforme a través de
digamos, de un proceso de degradación del lípido y lo incorporé a la vía glucolítica. Entonces empiezo a quemar grasa porque en realidad necesito producir ATP para darle al músculo a través de esa vía de oxidación, pero parto de otro compuesto distinto, pero porque agoté el primero que uso, que es la glucosa. ¿Se entiende? Conclusión, Sí, no comerse entiendo. una docena de facturas después de entrenar. De una. Yo tengo una pregunta, dice, por Sí, ejemplo, el tema de la tiroides, ¿qué tiene que ver con la obesidad? Más que nada es con el metabolismo, ¿no? sí, exactamente. Si hay un hipotiroidismo y hay disminución de la tasa metabólica, generalmente se tiende al sobrepeso en el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque en realidad vos estás comiendo por ahí con una alimentación normal, pero tu cuerpo no lo está quemando a la velocidad que debe. Entonces, si yo no quemo, o sea, aparte de sentirse cansado, con fatiga y todo, es porque no me alcanzan las hormonas tiroideas para degradarlo, pero la fuente de alimento está. Entonces está la fuente de alimento, no la consumo porque no tengo las hormonas que estimulan la tasa metabólica en la célula, entonces se transforma ahí de vuelta lo que yo estoy consumiendo, sea la naturaleza que sea, se convierte a grasa y se acumula. Siempre y cuando la oferta sea mayor que la demanda. Significa no es que el hipotiroideo siempre tiene que ser obeso, tiene una tendencia porque quema la cantidad de calorías a una tasa más baja, pero si come poco no va a tener sobrepeso. O sea, se controla con la dieta, obviamente. Claro, eso va todo metido en el tema de también retenciones, de líquidos y esas cosas. Sí, en el caso particular de las hormonas tiroideas, generalmente no hay retención de líquido en el hipotiroideo, sí redistribución de la grasa, sí baja tasa metabólica, y generalmente la acumulación de grasa tiene que ver más con la grasa que sobra, no con el líquido que puede haber abajo en una enfermedad, por ejemplo, de Cushing, o en otras hormonas que regulan más la presión arterial, entonces acumulan más agua. En este caso, influye en la tasa metabólica, entonces se convierten más los compuestos en grasa y se terminan acumulando en los tejidos, en el tejido adiposo principalmente, que está codificado por las hormonas. Entonces se acumula más en un lugar que en otro. Dice, la leptina, viste que dice que está expresada principalmente por los adipocitos. En realidad no entiendo bien qué relación tienen los adipocitos, las secretan o permiten que se secrete o cómo. Sí, la secretan, pero cuando dice principalmente es porque hay un montón de otros tejidos que también secretan leptina. Como la fácula espiesa, acuérdense como principal secreción el adipocito, pero en realidad los tejidos aledaños que van recibiendo el ingreso de los nutrientes que se van procesando por la absorción en el estómago, en el intestino, son los que empiezan a liberar leptina, que van por sangre y tratan de llegar al hipotálamo. Pero principalmente es el tejido adiposo porque justamente como yo como para reemplazar la demanda del cuerpo y lo que me falta, si hay mucho tejido adiposo, es el tejido adiposo el que regule y le dice, debería secretar más leptina al hipotálamo, decir, no comas más, igual todavía tengo reserva de energía. Entonces, mientras más tejido adiposo tengo, más leptina se secreta. El tema es que también, mientras más obeso uno es, más grande es el estómago y más difícil es llenarlo. Entonces también tiene que ver con eso. Claro, gracias, ahora sí. No. Por eso las personas que se hacen por ahí un bypass gástrico como una de las medidas, digamos, de controlar la obesidad, es para que el estómago se llene antes y yo le dé la señal de la saciedad y de la leptina antes. Ahora, si yo no le doy pelota y sigo comiendo igual, y bueno, voy a tender a estirar si es una bolsa muscular el estómago y va a terminar absorbiendo cada vez más, por eso lo tengo que acompañar con una dieta. Estoy ayudando a que el estómago, al tener menos presión, llegue menos a comprimir los otros tejidos y secrete menos cantidad de leptina. Ahora, si yo no le doy bolilla... ¿Y eso lo sensa por mecanorreceptores o por quimioreceptores? Los dos. Ah, bien. O sea, particularmente la leptina en realidad se sensa por quimioreceptores, pero hay otros presorreceptores que en realidad te sensan otras señales, que también son hormonas digestivas y se encargan de la saciedad. Fíjate que el apartado en Curtis dice hormonas digestivas y leptina, y te nombra esa, pero hay otras también que lo regulan, a través de presorreceptores en el estómago y a través de quimioreceptores de la cantidad de nutrientes que están ingresando en sangre. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, queridos, cualquier duda que quede la vemos mañana, perdón, pero me